Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta conferencia de prensa mensual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas del día 15 de agosto del 2023. Me voy a permitir presentar a los miembros del Presidium. Nos acompañan el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la contadora público certificada Teresa Rodríguez Bastidas, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales, el maestro Mario Correa Martínez, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos, y su servidor Gerardo González Ayala, director general del IMEF. A continuación, le cedo la palabra a nuestro presidente para que nos apoye con la lectura del boletín de prensa correspondiente. Adelante, José Domingo. Gracias, Gerardo. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra conferencia del mes de agosto. Me voy a permitir leer el boletín de prensa. Mensajes principales. Resultados mejores a los esperados en el Producto Interno Bruto del segundo trimestre, tanto en Estados Unidos como en México, son la principal explicación de la revisión al alza de las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto para el presente año, mismas que estamos observando en nuestra encuesta y en las diferentes previsiones de analistas en el mercado. En Estados Unidos, el consumo personal se ha mantenido creciendo con fuerza y subiendo como proporción del ingreso personal, lo que si bien ha alimentado el ritmo de la actividad económica, especialmente de los servicios, podría resultar insostenible hacia adelante. Por otro lado, la inflación ha seguido descendiendo acorde a lo esperado, lo que alimenta la expectativa de que el reciente incremento de 25 puntos base en la tasa de interés de la Reserva Federal fue el último de este ciclo de alza en tasas. En lo que fue una sorpresa, la agencia calificadora Fitch bajó la calificación de la deuda de Estados Unidos de AAA a AA+, explicando que esto refleja la expectativa de un deterioro en la posición fiscal en los próximos 3 años, una elevada y creciente carga de la deuda del gobierno y la erosión en la gobernanza respecto a otros países con calificaciones AA y AAA durante las últimas 2 décadas, que se ha manifestado en repetidos enfrentamientos sobre el límite de endeudamiento con resoluciones de último minuto que han erosionado la confianza en el manejo fiscal. Esto representa una señal de atención sobre los problemas fiscales de Estados Unidos y tiene el potencial de causar reacciones en los mercados ante un entorno financiero más restrictivo. En México, las cifras recientes de actividad económica muestran un dinamismo mejor a lo previsto en el segundo trimestre del año. El PIB registró un crecimiento de 0.9% real en el segundo trimestre respecto al primer trimestre del año, con un crecimiento bastante parejo entre los principales sectores, con 0.8% en las actividades primarias, 0.8% en el sector industrial y 1% en el sector servicios. La inversión fija bruta creció 4.5% real mensual en mayo, fuertemente impulsada por un extraordinario crecimiento de 9.7% real mensual en la construcción no residencial. La producción industrial registró un fuerte crecimiento de 0.6% real mensual en junio, también impulsada por el crecimiento extraordinario de la construcción de obras de ingeniería civil, que en los 2 meses de mayo y junio acumulan un crecimiento de 30%, fuera de toda proporción respecto al observado en esta serie. Al parecer, la aceleración en las principales obras del gobierno federal explica buena parte de este repunte. La inflación del mes de julio presentó un resultado con contrastes, ya que, si bien siguió su descenso a tasa anual, la variación mensual de los precios resultó mayor a lo esperado entre el promedio de analistas, tanto en el índice general como en el subyacente. En este entorno, Banco de México mantuvo sin cambio su tasa de interés de referencia en 11.25%, manteniendo la percepción de que la inflación se mantiene sesgada al alza respecto a su trayectoria prevista
y reiterando que será necesario mantener la tasa de referencia en su nivel actual durante un periodo prolongado. Perspectivas. El panorama económico hacia adelante ha cambiado de forma interesante, ya que podemos observar una mejoría en los pronósticos de Producto Interno Bruto, inflación y asegurados en el IMSS para el presente año. Los pronósticos para el 2024 permanecen básicamente sin cambio en estos últimos meses. Esto revela que el desempeño reciente en los indicadores de la actividad económica ha llevado a corrección al alza en los pronósticos del 2023, pero no alcanza para el 2024. El pronóstico del crecimiento del Producto Interno Bruto aumentó de 2.4% en nuestra encuesta previa a 2.8% en la actual, lo que ocurre como resultado de conocer el avance del crecimiento del Producto Interno Bruto del segundo trimestre del año con cifras bastante sólidas. Para el 2024, el pronóstico de crecimiento del PIB se mantiene en 1.8%, recordando que el próximo año es cambio de sexenio y hay muchos factores de incertidumbre sobre la economía de México y el mundo, entre los que destacan la desaceleración de la economía de China, los riesgos geopolíticos, los problemas fiscales de Estados Unidos señalados por Fitch, la posibilidad de que la inflación tarde más en ser controlada cabalmente y tenga que recurrirse a nuevos incrementos en las tasas de interés, la forma en que reaccionará el sistema bancario a un mundo de menor liquidez y mayor estrés financiero, y por último, la posibilidad de una recesión en Estados Unidos. La expectativa de inflación para el 2023 bajó de forma marginal de 4.8% a 4.7% en nuestra encuesta, mientras que para el 24 se mantuvo en 4%. Aunque la inflación se ha comportado acorde a lo previsto, aún hay espacio para sorpresas al alza si se reviven presiones en materias primas por los conflictos geopolíticos o por los impactos de clima extremo de este año sobre productos agrícolas. El pronóstico de crecimiento en el número de asegurados en el IMSS para 2023 mejoró de 600,000 a 627,000 puestos en nuestra actual encuesta. Para el tipo de cambio en el cierre del año, nuestro pronóstico se revisó a la baja de 18.12 a 17.90 pesos por dólar en la presente encuesta. El resto de las variables para 2023 se mantienen básicamente en el mismo nivel. Hasta aquí nuestra boletín de prensa. En los siguientes cuadros ustedes podrán revisar los detalles de nuestras expectativas. Con esto pasamos al periodo de preguntas y respuestas. Por favor, Gerardo. No podía desbloquear el micrófono. Ya tenemos aquí a Lindsay Hernández de Excelsior. Adelante, Lindsay. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Preguntarle qué efectos tiene esta baja en la calificación de Fitch de Estados Unidos, cómo afecta a México, y también preguntarle al presidente cuál es la expectativa que tienen sobre la entrega del presupuesto económico para 2024 en México, considerando que será pues ya el último año del sexenio. ¿Cómo esperan que venga este paquete económico? Gracias. Gracias, Alicia. Mario, no sé si gustas contestar. Sí, con todo gusto, Lindsay. Pues muchas gracias por las preguntas. Mira, los efectos de la calificación de Fitch yo creo que están por verse. Hay un tema importante fiscal en Estados Unidos que es el tema de la sostenibilidad de sus finanzas públicas y de su nivel de deuda, que ha venido creciendo de forma muy importante. La mayoría de los economistas desde hace tiempo viene señalando que están en una trayectoria insostenible. Y mientras más altas sean las tasas de interés, mayores problemas pueden tener. Lo que está señalando Fitch es que estos episodios en los cuales hay enfrentamientos entre demócratas y republicanos no se logran poner más que al último minuto de acuerdo para aumentar el techo de deuda, pues tienen un impacto en la confianza de los inversionistas. Y a pesar de que Estados Unidos es la economía pues más flexible y poderosa del mundo,
pues los niveles que tienen de deuda pública en algún momento pueden empezar a convertirse en un problema, sobre todo con la trayectoria que tienen de gasto, también con los ingresos y con las tasas de interés que si no salen bien las cosas en términos de inflación, pues pueden seguir subiendo. Ahora, ¿cómo puede esto afectar a México? Va a depender mucho de qué otras repercusiones haya. Hemos estado viendo también ya pues bajas en calificaciones de varios bancos. Ya salió Moody's la semana pasada. Ahora hay una noticia por ahí de que Fitch está advirtiendo que podría también revisar a la baja algunos bancos. Y yo creo que si vemos el panorama completo, y es algo que hemos venido señalando en lo que resta de esta segunda parte del año, principios del 2024, pues vamos a ver los efectos de estas tasas de interés más altas que empiezan a morder, que empiezan a verse en los números que reflejan las empresas. El sistema bancario pues está bajo presión. Hay que recordar también que hubo medidas para tratar de fortalecer el capital de los bancos en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal, pero esto lo que implica es que van a tener menos dinero para prestar. Entonces se está configurando un escenario en el cual el crédito va a ser más escaso, más caro, va a estar más apretada la situación en los mercados financieros. Para México, yo creo que el canal importante ahí es a través del tipo de cambio de las inversiones financieras, las inversiones que se dan en activos mexicanos. Si esto que está ocurriendo, si continúa habiendo bajas en la calificación, si eventualmente los mercados se ponen tensos por algún problema pues más evidente en la parte fiscal de Estados Unidos, las empresas empiezan a tener números menos favorables en la medida que las tasas de interés empiezan a morder, puede cambiar esa percepción de riesgo en los mercados, que hasta ahorita ha sido, digamos, muy optimista, ponerse más defensivos los inversionistas, y ahí es donde podrían venir reacciones en nuestro tipo de cambio, que bajo diferentes métricas, y aunque no hay digamos, no hay un consenso entre los analistas del mercado de si está o no sobrevaluado, creo que hay muchas señales de que sí estamos en niveles de sobrevaluación del tipo de cambio. Entonces, ante un ajuste en la percepción de riesgo, un aumento en la percepción de riesgo global, podríamos ver reacciones en nuestro tipo de cambio. Por ahí podría venir la afectación. Y en las expectativas del presupuesto, pues estamos esperando por ver qué tipo de marco macro van a sacar. Hay por ahí algunos comentarios ya de que va a ser nuevamente muy optimista, como fue este año. Este año el pronóstico del PIB ha venido mejorando, han salido mejor las cosas, como lo comentamos en el boletín, a lo que se estaba esperando. Pero digamos que el que eso se mantenga, pues está por verse en el 2024, y hay una combinación de factores que hacen ver que el 2024 puede ser más complicado de lo que tuvimos el 2023. Entonces vamos a ver cómo sale Hacienda. Estamos viendo que bajan los ingresos públicos de forma importante en los reportes más recientes de finanzas públicas, a ver si de alguna manera los van a complementar de alguna forma. Estamos esperando a ver qué propuestas van a tener de gasto. Sabemos que va a ser mucho de lo mismo, el mismo tono que hemos visto en años anteriores, pero bueno, estamos a la expectativa de ver qué es lo que van a presentar. Y perdón por extenderme un poquito, eran varias preguntas importantes. Muchas gracias, Lindsay, y espero que haya sido de utilidad. Y recalcar nada más que en la parte del presupuesto, lo verdaderamente deseable es que las variables macros, como bien dijo Mario, sean objetivas para tener una mayor certeza hacia el futuro, y que pues la relación ingresos-egresos sea bastante razonable para tener un escenario con bastante certeza hacia el futuro, y no tener sorpresas que se nos pudieran presentar. Y no sé Gracias, si perdimos a Alicia. Lindsay, que ya no la veo por aquí entre los nombres, pero bueno, espero que haya escuchado. Sí, gracias. Ok. Hola, Sí, ya te vi, perdón. Lindsay. Hola, Lindsay. Gracias. Buen día. Buen día. Gracias por las respuestas. A continuación, Verónica Martínez de Radio Educación nos envía la siguiente pregunta. ¿Cuál es su opinión respecto a la propuesta en la Cámara de Diputados para que se reformen las leyes bancarias y de instituciones de crédito y que el Banco de México regule las comisiones y tasas de interés y evitar que ahorradores sufran comisiones excesivas?
Mario, no sé si gustas. Sí, con todo gusto. Mira, yo creo que ese es el tipo de propuestas que suenan bien, ¿no? A todos los que tenemos algún tipo de servicio bancario, pues nos gustaría que bajaran los precios, especialmente de créditos y tarjetas, pero ese es el tipo de medidas que acaban teniendo resultados contrarios a los que se proponen, porque si tú limitas las tasas, las comisiones que pueden cobrar los bancos y que de alguna forma deberían estar más bien determinadas por la competencia que hay entre ellos, las capacidades tecnológicas que tenga cada quien, las diferencias de costos. Hay que recordar que en todas estas decisiones, por ejemplo, en la decisión de otorgar crédito, el costo del crédito, la tasa de interés que a ti te cobran por el crédito, tiene que compensar el riesgo que está incurriendo el banco por dar ese tipo de crédito. Y si tú pones límites artificiales a lo que pueden hacer los bancos, pues es una de las consecuencias es que entonces dejen de dar el tipo de créditos a ese tipo de acreditados que antes sí eran, digamos, viables, y cuando le pones una comisión, un tope a la comisión o a la tasa, dejan de ser viables. Entonces, esas personas tienen que conseguir crédito de alguna forma, y si no lo pueden conseguir en los canales formales con la banca, pues lo van a tener que conseguir en los canales informales con pues agiotistas, personas que se dedican a ello y que cobran tasas mucho más grandes que la que te pueden cobrar los bancos. Entonces, yo creo que ahí ese tipo de medidas no son amigables para el mercado, acaban generando más distorsiones y problemas para los mismos usuarios que en teoría son a los que quieren beneficiar, y por lo mismo yo creo que hay que verlas con mucho, mucho, mucho cuidado. Eh, pero bueno, esta es apenas una propuesta, vamos a ver qué es lo que pasa y cuáles son los argumentos y las cosas que se dicen. Desde mi punto de vista, ese es el tipo de políticas que no contribuyen a lograr lo que se quiere y nada más generan distorsiones y mayores perjuicios, ¿no? Para los usuarios de los servicios bancarios. Muchas gracias por la pregunta, Verónica. Gracias. Miguel Moscosa, del Financiero. Adelante, Miguel. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. Miguel, buen día. Buen día, perfecto. Sí, nada más tengo una pregunta. ¿De a qué atribuyen el hecho de que las expectativas para el 2024, tanto en PIB como inflación, de 1,8 y 4% respectivamente, se mantengan en sus resultados de sus encuestas? Esta incertidumbre sobre los fenómenos que ya mencionaban en el cambio del sexenio, la posible recesión en Estados Unidos, pero hay algunos otros fenómenos que puedan estar manteniendo esta cautela para que no haya algún cambio, ya sea al alza o a la baja, en estos dos indicadores. Gracias. Gracias, Miguel. Mario, no sé si gustas contestar. Sí, con todo gusto. Mira, los pronósticos se elaboran con dos tipos de ingredientes principales. Uno es las tendencias que tú logras observar y capturar a través de algún tipo de estimación estadística en las variables más importantes que te dicen hacia dónde va la economía. Eso es lo que te da la dirección, te permite ver por dónde van las cosas. Pero el otro ingrediente importante son todos aquellos factores, vamos a decir, cualitativos en principio, el escenario que tú crees que puede ser más probable de eventos que se van a presentar y van a afectar a tus variables económicas. Por ejemplo, en los años anteriores, uno de los factores importantes era el de la política monetaria y hasta dónde iban a llegar las tasas de interés. Y pues todo el mundo tenía diferentes percepciones. Algunos pensaban que las tasas iban a aumentar poquito, otros pensábamos que las tasas iban a aumentar de forma importante, y eso dependía de cómo iba a evolucionar la inflación, qué sorpresas ibas a tener, si se estaba leyendo bien o no lo que estaba pasando con la inflación. Ese tipo de factores son a veces difíciles en la construcción de este escenario, es difícil incorporarlos a los números, a menos que tengas, creo yo, cierta claridad en que algo va a pasar. En el caso nuevamente de las tasas de interés y la política monetaria, llegó un momento, por cierto, hacia finales por ahí en octubre del 2021,
cuando a todo mundo le quedó claro que el aumento en tasas iba a ser bastante más fuerte a lo que todos estaban esperando. Y es una vez que te das cuenta como analista, como inversionista, como participante en los mercados, que es un cambio que llegó para quedarse, ajustas tus pronósticos. Hoy día, para el 2024, las tendencias que estamos viendo en los indicadores, pues sí te han ayudado a mejorar la perspectiva del 2023. El primer semestre ha sido mejor a lo esperado en crecimiento del PIB en algunos sectores especialmente. La inversión pareciera ser que está empezando a rebotar, pero hay algunas dudas respecto a la sostenibilidad de los crecimientos recientes porque son espectaculares y muy probablemente sean transitorios. Entonces, esas tendencias yo creo que no son suficientes como para que en tus modelos de pronóstico empieces a percibir ya pues que tus variables pronosticadas están cambiando. Y en el otro tipo de factores cualitativos que estás pensando, el escenario que estás pensando para el 2023, hay muchos factores de incertidumbre, como señalabas y como hemos venido comentando, ¿no? Desde el ritmo de crecimiento de la economía de Estados Unidos, si va a haber o no tensión en los mercados, hay muchos temas en el entorno geopolítico pasando. En el tema de la inflación, queremos pensar que ya está bajo control, pero la realidad es que todavía falta ver que se mantiene ya en el descenso al ritmo que requiere los bancos centrales para detener su aumento en tasas. Entonces, hay muchos factores de incertidumbre que creo yo que hoy día te impiden a adoptar ya un escenario más positivo. Por ejemplo, el nearshoring, que es una gran oportunidad para México de grandes cantidades de inversión que deberían estar fluyendo al país, que al parecer en algunos sectores y regiones pudiera estarse ya dando aquí en México, pero no lo ves todavía cristalizado en los pronósticos del 2024, probablemente porque viene el cambio de sexenio, hay un nuevo gobierno, muy probablemente, independientemente del partido que gane, es muy probable que haya cambios en la política pública. Y entonces los que toman las decisiones de inversión, que son de montos importantes de largo plazo, pues muy probablemente se están esperando a ver qué es lo que ocurre. Y los analistas que hacemos pronósticos, pues también estamos esperando a ver cuáles son esos cambios que se pueden dar. Y por lo mismo el 2024 se ve como un año muy complejo, hay muchos factores que pueden estar ahí influyendo en los resultados económicos y mientras no tengas información que te permitan dar una mayor probabilidad a alguno de estos factores que se cristalice y que te diga que la economía puede mejorar o puede empeorar, pues el pronóstico se mantiene sin cambios como lo hemos estado viendo, ¿no? O también como es el caso de la inflación que comentabas. Entonces, yo de esa forma te respondería, ¿no? Yo creo que no te dan ahorita ni las tendencias de los datos, los indicadores recientes, ni los factores cualitativos que conocemos, dado el balance de riesgos que también hay en el escenario, como para que el promedio de los analistas económicos esté cambiando el escenario que hemos visto ya más o menos estable en los últimos meses. Entonces, así te respondería, Miguel. Muchas gracias. Sí, José Domingo. Quisiera agregar lo siguiente. Si recordamos nuestro inicio en el inicio del año, en enero, nuestras expectativas del PIB para 2024 eran del 2%, y en contraparte las expectativas para el 23 estaban muy castigadas, cercano al 1%. Esto se dio porque considerábamos que la recesión en Estados Unidos se iba a dar en este año, el 23. Al pensar que la recesión, si es que se da, pasaba al 2024, esto afectó de manera positiva nuestras proyecciones para el 23, pero castigó las proyecciones del 24 y de hecho desde el mes de mayo han estado en 1.8, al igual que en este mes de agosto. Gracias, Miguel, por la pregunta. Muchas gracias. Leonor Flores del Universal nos envía la siguiente pregunta. ¿Consideran que Argentina puede ser un riesgo de contagio de ganar las elecciones, Javier Milei? Pues Mario. Muchas gracias, Leonor. Muy interesante lo que está pasando en Argentina porque es curioso que un personaje tan radical en algunas de sus ideas, pues tenga tanto respaldo en la intención de voto, haya tanta gente votando por él.
Y mira, es difícil saber porque han cambiado algunas cosas en el mundo. En los que tenemos ya cierta experiencia nos acordamos de aquel famoso llamado efecto tequila, que fue cuando México devaluó en el 94. Pues todos los países de América Latina sufrieron por ello, porque los mercados emergentes usualmente se ven para los inversionistas internacionales como parte de una canasta. Y cuando cambia la percepción de esa canasta, los inversionistas tienen que tomar decisiones. Entonces, si México está en problemas, pues los inversionistas ven que la canasta de mercados emergentes está en problemas y entonces se salen de mercados emergentes y todos los mercados emergentes pues tienen reacciones en sus variables financieras. Eso pasó en el 95, 94 con el efecto tequila. Ahorita México creo que se ha distinguido bastante hasta cierto punto, gracias al TEMEC y al Tratado de Libre Comercio anteriormente, del resto de los mercados emergentes y sobre todo en América Latina. Entonces no me queda tan claro que lo que pasa en Argentina pueda tener algún impacto concreto sobre México en sus variables financieras. Me da la impresión más bien que pues el tipo de cambio, las tasas en México, los bonos, los valores, pues van a depender mucho más de la percepción de riesgo global que se esté dando. A mí me preocupa más, por ejemplo, que las tasas de interés de los bonos de Estados Unidos, el de 10 años, que está ya por arriba del 4%, se quede por arriba de estos niveles del 4%, porque a partir de ese nivel empiezan a pasar cosas curiosas. Los fondos grandes de pensiones en el mundo, pues ya no necesitan andar buscando rendimientos alternativos en otros lados cuando ya en los mercados más desarrollados obtienen esas tasas de interés y es cuando se pueden presentar algunos ajustes en la composición de los portafolios que creo que sí podrían afectar a las variables mexicanas. Y regresando al tema de Argentina, bueno, no es claro todavía que él vaya a ganar, faltan las elecciones que vienen en octubre. Ya ha habido reacciones en la moneda argentina importantes, ya tuvo que salir el Banco Central argentino a aumentar, a devaluar la moneda y aumentar las tasas. Y ahorita pues, las variables mexicanas yo diría que no están sufriendo reacciones importantes. Se ha subido un poquito el tipo de cambio, pero no me queda claro que sea por algún efecto ahí de lo que está pasando en Argentina, sino más bien esta percepción de riesgo global que ante tantos factores que pueden estar generando problemas, los inversionistas se estén poniendo más cautelosos y estén moviendo poco a poco sus posiciones para adoptar posturas más defensivas. Ya veremos, está muy interesante desde el punto de vista como economistas, si este señor gana y hace lo que dice que va a hacer, híjole, va a ser pues una serie de experimentos ahora sí que en vivo de lo que pasa en una economía cuando se toman medidas tan drásticas y radicales y creo que van a ser tiempos para estar aprendiendo mucho, ¿no? Como economistas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa por allá. En principio, nada más terminando, y gracias por la pregunta, Leonor, yo diría que los efectos sobre México deberían ser acotados en un principio, ¿no? Gracias. Ahora le cedo la palabra a Aida Ramírez de Ovaciones. Gracias, ¿qué tal? Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, Aida, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué dice don José? Buenos días a todos. Yo tengo tres cuestiones. Primera, quiero saber su opinión de los resultados del Coneval y sobre todo lo dicho por el gobierno de que gracias a las transferencias de programas sociales se pudo reducir la pobreza. O sea que si no hubiese habido transferencias, pues a lo mejor la pobreza no se hubiese reducido, ¿no? La segunda sería, quisiera también su opinión sobre lo logrado en este sexenio, previo al quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la tercera, y pues yo creo que un poco más puntual, si ya tendrían algún estimado de repercusión en la economía, en sus diferentes renglones, por tener durante casi un año un peso más fuerte ante el dólar y como es pues ante las remesas, importaciones, exportaciones, etcétera. Muchas gracias, buen día. Gracias, Aida. Déjame iniciar con la última pregunta en cuanto al dólar. Bueno, como todos sabemos, tener un peso fuerte tenemos ventajas y desventajas del mismo. Y entre las principales desventajas
es que las exportaciones se vuelven menos atractivas por un lado. Dos, las remesas rinden menos en pesos. Esto es, las familias que reciben remesas al pasarlo a pesos están recibiendo menos pesos. Nuestro país se hace menos atractivo para el turismo extranjero y las importaciones, al tener un peso fuerte, las importaciones son más atractivas y por lo tanto afecta la productividad de los productos mexicanos. Esas son son parte de las desventajas de tener un peso fuerte, ¿no? Eh, en cuanto a tu pregunta de las transferencias y que por ello se redujo la pobreza, nosotros consideramos que lo verdaderamente deseable es atender la desigualdad, que es muy importante y que afecta de manera importante a todo México, ¿no? Es uno de los principales retos y que tenemos que combatir la desigualdad si queremos tener un México con viabilidad a largo plazo. Cuatro son, sabemos que los principales conductores para reducir la desigualdad. Uno es un Estado de Derecho sólido. Generalmente, cuando no se tiene un Estado de Derecho sólido, los que padecen más el no tener un Estado de Derecho sólido son los que tienen menos recursos. Dos, obviamente las condiciones necesarias para tener inversiones que generen empleos bien remunerados es un conductor muy importante para reducir la desigualdad. El tercero es un sistema de salud de calidad y al alcance de todos. Y en esta parte creo que hubo un retroceso importante. No recuerdo la cifra, pero varios millones de mexicanos en este último reporte de Coneval dejaron de tener acceso a la salud. Sabemos que cuando no se tiene acceso a sistemas de salud, hay un porcentaje importante de la gente que pierde todo su patrimonio por atender una emergencia de un familiar, y en este sentido también es un impulsor de la desigualdad. Y cuarto, educación de calidad y alcance de todos, pero sobre todo enfocado a las nuevas habilidades que hoy en día requieren los mercados. En ese sentido, creemos que más que hacer transferencias, las transferencias a veces sí son necesarias porque hay que, sobre todo para aquellas poblaciones con mayores problemas de pobreza extrema, sí requieren cuando menos tener las transferencias que les permitan tener los recursos necesarios para salir adelante, pero sobre todo habría que pensar en estos cuatro conductores que acabo de platicar para tener un país con viabilidad a largo plazo. No sé si había otra pregunta, si me está faltando otra pregunta de las que hiciste, Aida. Lo logrado en el sexenio. Ok, y en cuanto a lo logrado en el sexenio, si lo vemos en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto, obviamente tenemos una pandemia de por medio, pero tanto por las expectativas de crecimiento para el 2023 como del 2024, si hacemos un cálculo matemático, vamos a estar creciendo muy cercano al 1%, pero no vamos a llegar al 1% en promedio en todos estos 6 años. Entonces, creo que nos falta mucho para poder lograr el gran potencial que tiene nuestro país para crecer con un Producto Interno Bruto bastante mayor que este 1%. No sé, Mario, si quieras agregar algo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Aida, por las preguntas. Mira, respecto a los resultados de la Coneval, como comentaba ahorita José Domingo, hay temas en donde se ven mejoría en los indicadores. Déjame ponerlo así de forma muy simplista. Si tú ves la pobreza tratando de medir la gente que tiene o no tiene dinero, pues sí, la pobreza se redujo, ¿no? Vista de esa forma. Pero esa no es la única forma de ver la pobreza. ¿Para qué quieres tener dinero si lo que tú necesitas es comprar medicina, salud, alimentos, en fin, diferentes tipos de cosas importantes? Hay una cifra que a mí me llama la atención de la Coneval, bueno, dos.
Uno, la pobreza extrema, es decir, la pobreza de los más pobres. Si tú comparas contra el 2018, que es el año contra el que habría que comparar para ver cómo está pasando después de la pandemia, lo que ha ocurrido con la pobreza, aumenta marginalmente el número de los pobres más pobres de 7% a 7.1% de la población. Poquito, si lo quieres ver así, pero no es buena noticia. Y de los indicadores que comentábamos ahorita, el de la carencia por servicios de salud, es decir, la gente que perdió el acceso a los servicios de salud, en el 2018 había un 16% que tenían esta carencia. En el 2022 hay un 39%, es dramático. Es decir, tienen más dinero, pero pues ya no les alcanza para las medicinas, para los doctores, no tienen el acceso a la salud. Y uno de estos gastos, pues te va a quitar lo que tengas ahorrado por varios meses en ese ingreso que hoy día tienes. Entonces creo que hay que ver estas cifras del Coneval de verdad con lupa para tratar de entender qué es lo que está pasando. Se redujo la pobreza de los no tan pobres en el país, como quiera que sea, eso es buena noticia. Ahora, ¿de qué forma se redujo? ¿Ya dejaron de ser pobres? Pues si se les quitan las transferencias, no. Entonces, creo que ahí hay un tema. Y respecto a lo logrado en el sexenio, mira, hay un indicador que a mí me preocupa mucho y que tú puedes ver haciendo una operación muy sencilla. Y es, si tú divides el Producto Interno Bruto, que es el valor de todo lo que producimos en el país, entre el número de personas que están ocupadas, pues obtienes algo así como la productividad, lo que produce para el país cada persona que está ocupada. Y ese indicador se ha venido desplomando desde el 2017, de hecho. Todavía el primer trimestre estábamos muy por debajo del 2022 y la caída ha sido constante. Y eso lo que te quiere decir es que estamos generando ocupaciones, que no empleos, que son diferentes, pero son ocupaciones que cada vez producen menos. Y eso es de alguna forma, pues un empobrecimiento del país, estás generando menor productividad, quiere decir que en el futuro vas a crecer menos y tu crecimiento va a ser de peor calidad. Es, creo yo, algo preocupante y es algo que tendríamos que estar atendiendo, porque si no lo hacemos así, de alguna forma hasta la política social que hoy día tenemos, pues va a empezar a sufrir porque los recursos son limitados. Si no produces recursos, pues eventualmente te tienes que ajustar el cinturón y creo que eso es lo que puede estar en puerta. Se pueden hablar de muchos indicadores, pero ese a mí me parece que es un buen resumen de todo lo que está pasando en la economía y creo que es en algo que habría que poner atención. Y de lo del tipo de cambio, pues ya comentó José Domingo buena parte de las repercusiones. Yo nada más agregaría, el tipo de cambio es un precio muy importante en la economía y siempre que hay precios distorsionados que están lejos del valor, digamos, de equilibrio, el valor que deberían de tener, se generan reacciones entre los que compran y venden, cambios, ¿no? O sea, si se mantiene durante mucho tiempo un tipo de cambio muy fuerte, pues muchas de las exportaciones van a empezar a sufrir y si las empresas exportadoras ya no les alcanzan los márgenes con un tipo de cambio tan fuerte, pues van a empezar a cerrar y nuestras exportaciones van a empezar a bajar. Y entonces, aunque tengamos el nearshoring, pues no vamos a lograr exportar todo lo que se podría porque no te dan los costos, ¿no? Internos, tus costos internos van subiendo y si tu tipo de cambio no refleja por lo menos esos costos internos, pues las empresas no tienen los márgenes, las exportadoras no tienen los márgenes que necesitan en detrimento de esa actividad en el futuro. Entonces creo que es muy importante que el tipo de cambio pues sí, se determine libremente en los mercados. Por lo mismo, me da la impresión de que si hoy día está sobrevaluado, como parece que sea muy probable, eventualmente vendrá una corrección porque pues tiene sus repercusiones, ¿no? El mantenerse mucho tiempo lejos de los niveles que podrían ser de equilibrio. Eh, pues muchas gracias, Aida. Espero con esto también que hayamos contestado tus preguntas. Perdón, don Mario, me llama la atención esto que dice precisamente, y era más mi pregunta, si ya a estas alturas del partido ya se tendría algún estimado de esa repercusión, digo, ya hablando en dólares y pesos,
o todavía hay que esperar un poco más a ver los resultados del INEGI, pero si ustedes, no sé si ustedes ya tengan alguna información adelantada de clientes, de empresas que posiblemente ya estén viéndose afectados, como usted dice, por esta cuestión del tipo de cambio, en donde el peso pues todavía está, la semana pasada estaba siendo algo fuerte, ¿no? Sí, te diría que sí hay algo de información anecdótica, como referimos los economistas. A mí sí me ha tocado ya platicar con varias empresas exportadoras que están pasando problemas. Ahora, el problema no es ahorita, el problema es que el tipo de cambio se te quede en 17 pesos los siguientes 2 años o te siga bajando, ¿no? Si ves los pronósticos, de alguna forma estamos pensando que va a venir esta depreciación, es decir, que aumente hacia 17.90 en nuestra encuesta para el cierre de este año y el año que viene, pues niveles cercanos a los 19 pesos, que regresen, ¿no? A estos niveles. Si así se dan las cosas, quizá no habría estas afectaciones negativas de las que estamos platicando. Si estuviéramos viendo que el tipo de cambio se queda en 17 pesos estos 2 años, a lo mejor ahí sí empezarías a ver o deberías ver en tu tasa de crecimiento de las exportaciones que pues empiezan a bajar en el pronóstico y que empiezan a sufrir, ¿no? El sector exportador, pero por lo pronto no hay estimación del impacto porque todavía, digamos, seguimos pensando que va a venir esta corrección hacia adelante en el tipo de cambio y que no se van a perpetuar estos efectos negativos que estamos viendo ahorita desde el punto de vista anecdótico, ¿no? Entre las empresas exportadoras. No sé si con esto queda más claro. Y si lo vemos Sí. desde el punto de vista exportador, en este momento aún no se ve. Sí, sigue estando la exportación de manera importante, siendo jalada por la economía de los Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Aida. Le cedemos la palabra ahora a Santiago Nolasco, del Economista. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos Eh, días. ya que tengo dos preguntas. La primera es, como bien mencionan, Banxico dejó en 11.25 su tasa de interés. En ese sentido, ¿cuándo consideran que podría bajar su tasa? ¿Podría ser en el cuarto trimestre de este año o hasta el primero del siguiente año? Esa es la primera. Y la segunda, no sé si en su radar tengan presente que la semana pasada la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, la CONSAR, modificó su régimen de inversión y con ello incluyó a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia a la lista de países en donde las AFORES pueden invertir el dinero de los trabajadores. Entonces, mi pregunta en particular es, desde su punto de vista, ¿qué habrá visto la CONSAR para incluir a Arabia Saudita en esta lista? No sé si pudieran comentarme algo al respecto. Sería todo. Gracias, Santiago. Sobre la primera pregunta, nosotros estamos considerando que el 11.25 como tasa de política monetaria de Banxico va a permanecer hasta el mes de diciembre y si las condiciones de inflación y sobre todo en la inflación subyacente se dan de manera favorable, es probable que empiece a disminuir a partir del próximo año. De hecho, nosotros estamos considerando el cierre del 2024 en cuanto a tasa de política monetaria en 8.75. Y en la segunda pregunta, no sé, Mario, si gustas contestar. Sí, con gusto. Pues mira, no es un tema que haya llamado mucho la atención y te diría que en la medida en que se flexibilice el régimen de inversión de las AFORES, en la medida en que se amplía el abanico de oportunidades donde pueden invertir el dinero de los trabajadores, yo creo que eso es algo positivo. Mientras más opciones tengas tú como manejador de fondos, dentro del régimen que ya hoy día tienen, pues eso te ayuda a diversificar más y a asegurar pues rendimientos más consistentes. Ahora, no sé particularmente por qué habrán pensado en Arabia Saudita o Sudáfrica, decías. En el caso de Arabia Saudita, pues es un país que está creciendo muy fuerte, tiene muchos recursos, están invirtiendo en diferentes tipos de proyectos en todo el mundo y seguramente estarán pagando rendimientos interesantes.
¿no? Entonces, yo lo vería como algo, por eso pasó quizá debajo del radar de los economistas, de los mercados, de los analistas, porque es algo que es una decisión que en el margen yo creo que te beneficia, ¿no? No es algo que vaya a poner en riesgo el ahorro de los trabajadores. Y de esa forma te contestaría, Santiago. Y bueno, lo de Banjico, pues ya no comentó José Domingo. Gracias. Vale, gracias. Gracias, Santiago. Gracias. Emiliano González de Infocel nos envía la siguiente pregunta o preguntas. Ya mencionaron sus perspectivas para 2024, pero ¿qué esperan en el segundo semestre de 2023? Tu pronóstico de 2.8% implicaría una desaceleración en el tercer trimestre y cuarto trimestre frente a los 2 trimestres previos. ¿De qué ramas de la economía esperan que provenga dicha desaceleración? Gracias, Emiliano, por la pregunta. Mira, nuestra reconsideración del Producto Interno Bruto de 2.4 de julio a 2.8 de agosto se da básicamente por varias razones. La primera, el mayor crecimiento del primer semestre del 2023, mayor a lo esperado, que hoy en día está en un 3.6% anual. Este mayor crecimiento nos ocasiona un arrastre positivo para los siguientes meses, principalmente por la demanda interna. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que este crecimiento del primer semestre va a traer como consecuencia un mayor crecimiento para la economía en general para el cierre del año. Dos, el mejor panorama de Estados Unidos. También nosotros al inicio de año, como ya comenté, veíamos una recesión en Estados Unidos para este año. Hoy en día ya no se ve, se está viendo si se daría para el 2024. Eso también fue otra de las variables que tomamos en cuenta para la reconsideración de 2.4 a 2.8. Efectivamente, tienes razón en lo que estás comentando. Si nosotros hacemos un ejercicio en el cual no hubiese ningún crecimiento en el tercer y cuarto trimestre, estaríamos hablando de que el Producto Interno Bruto estaría muy cerca del 3%. Y si hubiera algún crecimiento en cualquiera de estos 2 trimestres, estaríamos hablando incluso de un Producto Interno Bruto por arriba del 3%. Entonces, yo creo que más bien fue el timing de la encuesta en la cual se realizó, en la cual estamos 2.8, pero yo creo que vamos a estar muy cerca del 3% al cierre del año, y lo cual también se confirma con nuestra encuesta del indicador en IMEF, en el cual vemos que la actividad económica continúa expandiéndose y por lo tanto mantiene su dinamismo. De hecho, estamos esperando para que este trimestre que viene se tenga un buen dinamismo al respecto. Mario, no sé si quieras complementar la respuesta. Sí, muchas gracias y espero no ser aquí demasiado técnico porque la respuesta pues requiere ese tipo de explicaciones. Sí implicaría una desaceleración porque el primer trimestre ha sido sorprendente respecto a la tendencia que llevábamos, entonces tienes un primer semestre que ha estado por arriba. La tendencia esa fundamental parece que no está cambiando, entonces la segunda parte del año debería haber tasas desestacionalizadas que serían menores a las que hemos venido viendo. Y creo que hay que tener también cierta cautela con las cifras desestacionalizadas porque van cambiando hacia atrás. Las cifras, por ejemplo, ahorita que conocimos el segundo trimestre, cuando salga el tercero, muy probablemente la cifra que habíamos visto del segundo trimestre va a cambiar. Se van ajustando, es parte de la forma en que se construyen. Entonces hay que tomarlas, creo yo, siempre con la debida reserva. Entonces sí hay una desaceleración, pero te diría que no es que la economía está perdiendo ritmo, sino que o sea, en general, ¿no? No necesariamente son malas señales, simplemente es parte de cómo se va construyendo toda esta serie de indicadores. De las ramas de la economía que verían más esa desaceleración, pues yo creo que muchas son las que están creciendo de forma sorpresiva. Por ejemplo, la construcción de obras de ingeniería civil, obra pesada, que se dispararon de forma impresionante en mayo y junio. A tasa desestacionalizada crecieron más del 30% en estos 2 meses.
Yo creo que eso no es sostenible. Entonces vamos a ver en los siguientes meses o trimestres seguramente o que hay una tasa mucho menor, yo te diría que inclusive que hay tasas negativas importantes. ¿Quiere decir eso que se está frenando esa actividad económica? No, sencillamente que ahorita tuviste un boom porque estás acelerando unas obras, después ya llegas al ritmo normal y ya no mantienes el mismo ritmo, pero en los números se ven como si fuera una desaceleración o inclusive una caída. Entonces, en ese tipo de ramas, yo creo que vamos a estar viendo ese tipo de desaceleración. Me preocupa mucho, sobre todo lo que pase con las manufacturas, que las manufacturas, aunque han venido con algunos vaivenes y ahorita crecieron en el margen, en el dato más reciente, pues llevan un ratito ya estancadas. Entonces, si se mantienen estancadas por más tiempo, eso sí te puede empezar a frenar el resto de la actividad económica. Y dentro de la demanda interna de las áreas relacionadas con los servicios, también de repente ha habido crecimientos extraordinarios, por ejemplo, en servicios de esparcimiento. Algo muy raro pasó ahí en las cifras por ahí de mayo, luego ya en junio se ajustaron. Ese tipo de renglones, a lo mejor, si tuvieron un primer semestre extraordinario, pues el segundo semestre a lo mejor no van a estar tan bien. Y yendo más allá de lo que te dicen los numeritos de las cifras desestacionalizadas, que son de difícil interpretación, yo creo que hay que estar pendiente de qué está pasando en general con el consumo en México. El consumo en la primera parte del año ha sido mejor a lo esperado, también en Estados Unidos, y la pregunta es qué tan sostenible puede ser este ritmo de crecimiento, porque si no es muy sostenible, si la gente está, digamos, desahorrando o tuvo ingresos extraordinarios que le permitieron gastar por arriba de su nivel, cuando se te acaban esos ingresos extraordinarios o cuando tienes que regresar a tus niveles normales de ahorro, pues tu ritmo de gasto baja. Y probablemente algo sí vamos a observar en la segunda parte del año. Entonces, y de hecho eso implicaría, ¿no? Para tener los pronósticos que estamos viendo. Acaban de salir los datos del PIB del segundo trimestre en un avance. Faltan ver los datos detallados. Yo creo que todavía después de ver los datos detallados y como comentaba José Domingo, creo que todavía vamos a ver una revisión al alza en el pronóstico del PIB para este año, a lo mejor en la siguiente entrega, en el siguiente mes, sin que eso te cambie el 2024. Yo creo que se va a mantener sin cambio el pronóstico. Y más bien ya habrá que empezar a ver los indicadores del tercer trimestre para ver cómo se está moviendo la economía en esta siguiente etapa del año, ¿no? Entonces, espero no haber sido demasiado complicado en la respuesta y que más o menos haya quedado clara la respuesta a tu pregunta. Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias y muchas gracias a todos por sus preguntas. Ya no tenemos a nadie más anotado, entonces le cedo la palabra a nuestro presidente nacional para que nos dirija unas palabras de cierre de esta conferencia de prensa. Gracias, Gerardo. Agradecerles a todos la presencia en esta conferencia de prensa, invitarlos para nuestra conferencia del mes de septiembre y no me resta más que desearles un buen día. Gracias a todos.